Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Esperamos que esta semana la hayan, digamos, entre comillas, finalizado súper bien. Este videíto específicamente es para darles unas orientaciones específicas de cómo realmente debemos empezar a desarrollar los elementos propios de la formulación del proyecto, ¿cierto? Ya en esta primera fase, pues ustedes me enviaron todo el tema de la problemática. Creería que este fin de semana les estaré enviando la realimentación respectiva del proceso, ¿cierto? Recuerden que les envié digamos, por anuncios un videíto donde hacía unas recomendaciones muy generalizadas, entonces espero que las hayan tenido en cuenta para hacer las adecuaciones del caso, que son, digamos, unos cambios de segmentación de la información. Ahora, en este video quiero, de alguna manera, manifestarles qué es lo que debemos hacer. Si nos concentramos específicamente, digamos, en la tarea como tal, quiero que verifiquemos primero los pasos como tal, para poder llegar a lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el segundo avance que es importante. Entonces, aquí tenemos unas tareas muy específicas. Lo primero que hay que hacer es el estudio de necesidades, identificar si es una necesidad u oportunidad, ¿cierto? Enseguida vamos a explicar ese tema. Y allí debemos hacer un análisis del entorno, tanto interno como externo, y tener en cuenta las proyecciones estadísticas del bien o servicio. Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Luego debemos de pasar a la estructura analítica del proyecto. Una vez se hace todo el estudio de necesidades y luego se pasa a la matriz de marco lógico, para después terminar con el desarrollo del presupuesto de actividades en función de costos, ingresos, el flujo de costos. No creería mucho el tema del estado de resultados, pero sí el flujo de caja, indicadores de decisión, que aquí los tenemos y aquí les comparto, digamos, los archivos necesarios para el desarrollo de la actividad. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con el tema del estudio de necesidades. Cuando hablamos del estudio de necesidades, estamos hablando específicamente de, permítame en un momento, bueno, creo que abrí una de más. Muy bien, cuando hablamos del estudio de necesidades, estamos hablando específicamente de tendencias, para dónde va la cosa, cuál es el futuro del sector que ustedes eligieron, cuáles van a ser, o no solamente el futuro, sino cuál es la historia que trae, cuál es el presente y para dónde va, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a sus propuestas, ustedes hablan, por ejemplo, aquí de ausencia de identidad corporativa. Si yo voy, digamos, de alguna manera a buscar información relacionada con esos temas, yo debería estar buscando de esta manera: tendencias, identidad corporativa, por decir algo, Colombia, ¿cierto? Fíjese muy bien en esa búsqueda. Eh, digamos que aquí estamos haciendo búsquedas por palabras claves, tendencias, ¿cierto? Identidad corporativa. No estoy utilizando los elementos de conectores gramaticales, el de, el en, el la, el de, etcétera. Entonces aquí simplemente me olvidé de los conectores gramaticales y adicionalmente le podemos decir files type, ¿cierto? En inglés, tipo de archivo, dos puntos PDF, ¿cierto? En ese orden de ideas, miren,
Entonces aquí estamos hablando de tendencias, identidad aquí corporativa. Hay un error ahí de redacción. Muy bien. Estudio de identidad visual e identidad corporativa de las pymes, rediseño de marca e identidad visual. Entonces es muy importante que hagamos esta búsqueda. Toda la información que encontramos acá la encontramos de alguna manera en PDF. Es una manera de hacerlo. Entonces la intención es que ustedes busquen información que ayude precisamente a ese estudio de necesidades. Cuando yo les manifestaba a ustedes que debemos encontrar información histórica del presente y del futuro, a lo mejor vamos a tener algunas proyecciones, algunos números, algunos porcentajes. Entonces esa información es la que necesitamos. Ahora, verifiquemos que aquí tenemos 2.700.000 resultados. Pero si yo, por ejemplo, le coloco un buscador booleano a eso, AND, ¿cierto? Tendencias, AND, identidad, AND, corporativa, AND, Colombia, ¿cierto? Estamos diciendo y Colombia. Posiblemente se nos puedan reducir. Vemos que no, ¿cierto? Artículos académicos para tendencias. Entonces más bien le damos acá en artículos. Y verifiquemos. Bajamos a 17.400 porque nos llevó directamente a Google Académico. Inclusive podemos segmentar más, le podemos decir acá desde el 2016, ¿cierto? Bajamos a 7.210 de 2 millones que teníamos, ¿cierto? Entonces aquí es mirar, por ejemplo, la identidad corporativa en el contexto neoliberal. Mirar este tipo de artículos, a ver si tendencias de la educación, bueno, este no les puede servir mucho para ese tema. Comprensión de las tendencias en la formación del licenciado, ¿cierto? La idea es buscar información, vuelvo e insisto, que le apunte a ese desarrollo de esas estadísticas. Yo les coloqué, como les mencioné, dos ejemplos de cómo posiblemente podría ser el ejercicio, pero aquí estamos haciendo, digamos, ejemplos de cómo podría ser la búsqueda. En otro caso tenemos, por ejemplo, el tema de ciudadanos colombianos ajenos a la cultura financiera, ¿cierto? Entonces yo también podría buscar en Google, ¿cierto? Tendencias, cultura financiera, Colombia, ¿cierto? Files, type, PDF, ¿cierto? Miremos a ver qué nos sale. Brecha entre la academia, cultura financiera, análisis del comportamiento y toma de decisiones. Viene de una universidad, entonces es viable, ¿cierto? Y es del 2018. Recuerden que la información por lo general tiene que abarcar desde el 2015 hacia acá. Cultura financiera, este proviene de una base de datos, la educación financiera en América Latina y el Caribe. Entonces miren que estamos hablando, vuelvo e insisto, de tomar pedacitos de varios documentos y construir el documento de estudio de necesidades que necesitamos para el proyecto, ¿cierto? Lo hicimos a través de palabras claves o también lo podemos hacer a través de Google Académico o cualquier otra base. Por ejemplo, este que vimos ahora, este es de la base de datos de Dialnet. Miren, Dialnet, una de las bases de datos que yo les compartí. La otra que podemos hacer es, verifiquemos acá, esto es primera, segunda entrega. Bueno, estábamos hablando acá, por ejemplo, malos hábitos alimenticios en la población colombiana. Listo. Busquemos entonces aquí tendencias, igual, tendencias, porque estamos hablando de un estudio, ¿sí o no? Tendencias, hábitos alimenticios, Colombia. Y le decimos files type, PDF, correcto.
Entonces, en ese sentido, miremos, y aquí les lleva de una vez a los artículos, son 790.000 resultados, pero alimentación saludable a la gran tendencia de consumo es del 2018, nos puede servir. Percepción de hábitos y consumos alimenticios nutricionales nos puede servir. Las tendencias saludables desde el marketing relacionado, miren todo lo que sale. Si me voy para temas de base de datos, por ejemplo, entonces aquí bajamos a 13.400, desde el 2016 a 3.570. Mercado de productos alimenticios en la ciudad de Pereira, nivel y estado nutricional de los niños en Bogotá. Entonces, miren, es empezar a construir un inventario de información, leerme esa información, copiar y llevar al trabajo. Recuerden las normas de copio y pegue, ¿cierto? Lo puedo hacer literalmente citando menos de 40 palabras entre comillas, específicamente citando bajo normas APA. O puede ser más de 40 palabras con un interlineado de 1.5 y citando al autor. O lo puedo hacer a través del parafraseo, que el parafraseo es escribir lo mismo que dicen otros autores, pero con sus ideas. Entonces, para que lo tengan presente. Listo. Entonces, allá tienen unos ejemplos propios de cómo debe ser el estudio de necesidades. Ahora, estamos hablando de un estudio de necesidad, valga la redundancia, necesidad o por oportunidad. Mucha de la información que ustedes vayan a encontrar van a leer información que les va a decir de alguna manera que el sector en el que ustedes están estableciendo la formulación del proyecto tiene carencias en tal cosa, ¿cierto? Entonces allí estamos hablando de necesidades. Pero si les habla las oportunidades en el sector que se visualizan a través de las proyecciones son tales, entonces ahí estaríamos hablando de un estudio por oportunidades. Indiferente en las condiciones en las que ustedes me envíen la información, pues la idea es eso, poder detectar precisamente en dónde cabe la formulación del proyecto que ustedes están diseñando. Entonces esto es lo que corresponde específicamente a esta primera parte. Entonces, espero que con esta pequeña guía ustedes puedan tener pues como un buen desempeño en esta primera parte del estudio. La idea es que no se extiendan demasiado, no necesitamos mucha información, puede ser una hoja, máximo 2 hojas, ¿cierto? Donde se vea claramente dónde están esas tendencias. Y vuelvo e insisto, podemos partir de la información histórica del presente hacia el futuro. Entonces la idea es buscar esas estadísticas o información que nos diga cuál es esa necesidad o cuáles son esas oportunidades. Pasaremos entonces a otro videíto para explicar todo el tema de la matriz de marco lógico. Muchas gracias y hasta luego.